En general nosotros, al igual que en California, tenemos esta característica que se llama el clima mediterráneo, que básicamente consiste en que la precipitación se acumula en los meses de invierno. Tenemos inviernos lluviosos, cosa de haber visto ayer cómo estaba acá el clima. En Chillán, por ejemplo, el 85% de la precipitación total anual cae entre junio, julio, agosto. Entonces, se concentra la precipitación y la disponibilidad de agua en invierno. Entonces tenemos, a ver si funciona esto. No, no funcionó. No sé qué hice. ¿Pueden arreglar eso? Acá está el láser. Y bueno, voy a continuar mientras arreglan la imagen. Ahí está, perfecto. Y ahí sí que está. Entonces, esta es una situación de invierno. Está la confluencia del río Ñuble con el río Itata. Esta es una foto invernal. Podemos ver que hay una gran disponibilidad de agua, que tenemos régimen pluvial. Después, los meses de primavera, dependiendo de la altura de la cordillera de los Andes, vamos a tener un periodo de deshielo que en las cuencas del Maipo, la Concagua, llega hasta marzo, porque ahí la cordillera de los Andes es mucho más alta, pero en la cuenca del Itata llega hasta diciembre, enero, en años muy buenos, porque la cordillera es mucho más baja, entonces el deshielo se produce antes. Entonces, en general, nuestra disponibilidad de agua va a ser una combinación de régimen pluvial, de hielo y liberación de agua subterránea en muchas de nuestras cuencas. Y voy a referirme al tema del agua subterránea. Entonces, tenemos una condición histórica que se llamó la megasequía. Algunos decimos que ya aparentemente terminó en la zona central. A los colegas de Coquimbo me van a decir no ha terminado nada, ¿no es cierto? Están bien complicados en la cuarta región. Pero acá en la zona centro-sur al menos hemos tenido 2 inviernos lluviosos. Esta foto del embalse del lago Laja, que al menos el año pasado, no sé este año cómo andará, pero el año pasado se recuperó bastante. Entonces hemos tenido en aquellas zonas donde hay embalse la posibilidad de acumular agua. Esta foto a mí me encanta, se las voy a mostrar. Este es un río que está aquí aproximadamente unos 100 kilómetros al sur de acá de Curicó. Este es el río Longaví. Esta foto la tomé yo con un estudiante el 25 de abril del 2023 y es interesante porque aquí refleja el caudal mínimo registrado en ese río histórico, o sea, en 50 años de datos. Nunca había tenido tan poca agua el río como este día, en este periodo. Y aquí registramos, 2 meses después, el caudal máximo histórico registrado en el río en el mismo periodo de datos. Ahora, este fue el caudal máximo hasta agosto del 2023, porque en agosto lo superó, pero no tengo la foto. Pero podemos ver un tema de la variabilidad climática que tenemos en Chile. Entonces, esta fue la crecida del 26 de junio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acabó la mega sequía? Probablemente en alguna parte de Chile ya tenemos 2 años lluviosos. Este año en Chillán ya estamos llegando al promedio histórico, por lo tanto podríamos clasificar el 2024 también como año lluvioso. Pero tomando esta presentación que me pasó René Garro hace mucho tiempo atrás y abuso de esa confianza, podemos ver que las proyecciones de cambio climático nos están diciendo que vamos a tener en general menos precipitación y que hay un cambio. La mega sequía todavía es un tema de discusión, pero hay una componente de variabilidad climática, pero efectivamente en el largo plazo vamos a tener menor precipitación. Y eso significa que vamos a tener menos disponibilidad de agua. Entonces, hay harta discusión sobre el tema del cambio climático, pero después del 2023 yo ya estoy convencido que nos llegó. O sea, el año pasado fue pero atroz. Mega incendios, inundaciones, eventos de muy intensa precipitación, nieve en la primavera, invierno sin nieve. Fue totalmente caótico el 2023, por lo menos en Chillán. Entonces, ¿dónde hay consenso con respecto al cambio climático? Que vamos a tener
al menos en la zona centro-sur de Chile, vamos a tener eventos de mayor temperatura que van a afectar la acumulación nidal, que es nuestro principal medio de acumulación de agua. Por lo tanto, vamos a tener mayor dependencia de las aguas subterráneas. O sea, la disponibilidad de agua en los periodos de estiaje, que es por liberación de agua subterránea, va a ser más crítica. Entonces, este es el nuevo esquema del ciclo hidrológico que liberó el Servicio Geológico de Estados Unidos, que representa la componente de agua subterránea aquí como es una componente dinámica, y ya veíamos en el caso anterior en California y en varias partes de Estados Unidos ya tienen programas de recarga artificial de agua subterránea. En California yo conozco varios ejemplos que tienen programas bien estudiados, bien establecidos y un manejo del sistema de agua subterránea en conjunto con el agua superficial bien avanzado. Entonces, aquí decimos en Chile, ¿cómo vamos? Y un poco a eso es lo que me quiero referir. Bueno, esta foto también es de Estados Unidos, refleja la mega sequía de los años 30. Entonces, la verdad es que la sequía históricamente han sido eventos catastróficos. Hasta en la Biblia aparece con la historia de Egipto y José, mi tocayo, que era asesor faraónico, los 7 años de vacas flacas, los 7 años de vacas gordas, y ahí hubo una sequía que causó todo un desastre. Y nosotros aquí en Chile vivimos una sequía de 15 años. 15 años de sequía, la peor sequía en términos climáticos que hemos registrado. Sin embargo, no fue un desastre. Hemos seguido avanzando, el Producto Interno Bruto ha aumentado, no hemos tenido grandes problemas de desabastecimiento de agua en las ciudades, y eso debido a ¿qué? Al uso de agua subterránea, la tecnología. La tecnología nos permite perforar pozos en forma más económica. Es más barato y es más rápido perforar pozos hoy en día con los equipos que existen. Prueba de ello fue el rescate de los mineros en Copiapó. Ahí tuvimos una demostración de técnicas de perforación de pozos. Y no solamente eso, sino que se inventó la bomba de pozo profundo sumergible, que es un sistema muy barato para explotar agua subterránea. Entonces hoy en día podemos sacar agua de 100 metros de profundidad en forma rentable, mucho más eficiente. Y eso que es lo que nos trajo como consecuencia un uso masivo del agua subterránea. El agua potable en Chile, según el mismo documento que citaba el colega anterior, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, más o menos un 56-60% del uso de agua potable en Chile es agua subterránea actualmente. Entonces tenemos una mayor dependencia del agua subterránea y eso generó como consecuencia la afectación de nuestra cuenta de ahorro, porque menos precipitación significa menos recarga. Y un mayor uso nos lleva a algo que se ha ido presentando en la publicación. Este es un trabajo que hizo Matías Tacauri y varios colegas más sobre, el título ya lo dice, el estado alarmante de los recursos subterráneos en la zona central de Chile. Y el resumen gráfico es bastante fuerte, en que vemos cómo ha ido descendiendo el nivel freático en algunos pozos. Este es un pozo que está en el Fundo Polpaico, en Santiago, y vemos este descenso pronunciado. Ahora, la pregunta de investigación que yo tengo, y créanme que estuve buscando datos para esta presentación de hoy día, pero todavía no están tan disponibles los datos de la Dirección General de Agua y no está el dato de este pozo en particular, es qué es lo que está pasando a partir del año pasado, del 2023. Al menos en Chillán estamos viendo una recuperación de los niveles de los pozos producto de este gran evento de inundación que nos genera mayor recarga. Entonces ahora estamos viendo, ok, cómo viene la recuperación del agua subterránea producto de al menos estos 2 inviernos lluviosos. Es algo que está en estudio. Pero claramente estamos viendo que el agua subterránea a nosotros nos salvó de la mega sequía, pero a costa de esta situación. Entonces tenemos que empezar a pensar en devolverle la mano de agua subterránea, administrarlo como lo hacen en California y en otros países. Aparecen otros temas que son importantes. Nuestro código de agua, nuestro sistema de gestión del agua, considera derechos de aprovechamiento de agua, lo cual en mi opinión está muy bien,
Pero ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos derechos de agua para usos productivos, riego, agua potable. Bueno, en el caso de aguas superficiales podemos hablar de hidroelectricidad, pero en aguas subterráneas vamos a tener riego, agua potable y usos industriales. Lo que no teníamos era derechos de agua asignados a los sistemas dependientes de agua subterránea, a los ecosistemas dependientes de agua subterránea, las vertientes, humedales, bofedales, que son sistemas que la gente pone en valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la década del 80 nosotros tuvimos un periodo húmedo, sumamente húmedo, los que vivimos en esa época nos acordamos de las inundaciones, en que había alta recarga, no había tanta explotación de agua subterránea, por lo tanto teníamos muchas recuperaciones que en las zonas bajas de las cuencas permitían generar derechos de agua por retornos, digamos. Pero cuando empezó a evolucionar la agricultura chilena y se empezó a utilizar más el agua subterránea, empezamos a tener menos lluvia, un mayor uso del agua, y con la megasequía tuvimos menos lluvia, más uso del agua subterránea, entonces estamos teniendo menos afloramientos de agua, por lo tanto bajan los niveles de las napas, empezamos a tener menos agua en las vertientes, hay vertientes históricas en Chillán que se han secado. Entonces empezamos a ver que hay un tipo de uso de agua que no tenía derechos de agua asignados y que empiezan a ser afectados. Hoy en día en el Código de Agua del 2022 tenemos la posibilidad de pedir derechos de agua para protección ambiental. No es el nombre técnico correcto, pero esa es la idea. Estamos pensando con algunos profesores en la Universidad de Concepción pedir derechos de agua de protección ambiental en la parte baja del Biobío y en la parte baja de la Itata para mantener ciertos humedales. Es una volada, pero estamos pensando hacerlo, todavía no. Todavía estamos en ese pensamiento, y también se podrían pedir derechos de aguas subterráneas son vertientes, tendríamos que pedir derechos de aguas superficiales para mantener algunos ecosistemas. Eso lo incorpora el Código Nuevo del 2022, pero aún no se ha desarrollado esa idea. Hasta donde yo sé no hay, pero aquí hay un ejemplo de lo que le estoy comentando. La laguna de Aguleo tiene un balance hídrico, hay derechos de agua para agricultura, para agua potable, pero no habían derechos de agua para mantención de la laguna. Entonces no funcionaban los balances hídricos. Entonces ahí hay un tema de gestión que hay que ir actualizando, no sé cómo. Entonces eso es un tema pendiente. Entonces, ¿cómo vamos avanzando en ese sentido? Bueno, una posibilidad es la artificial de agua subterránea. Tengo un estudiante de posgrado que está haciendo un artículo en que recopiló una serie de iniciativas. Hay iniciativas de recarga artificial a lo largo de todo el país. Hay cosas bien interesantes que se han ido haciendo. En general ha habido mucha discusión sobre la recarga artificial de agua subterránea, pero el avance ha sido lento. Ahora, ha sido lento. Aquí hay algunos colegas que dicen, no, es que en Arizona están haciendo recarga artificial de agua subterránea, está implementado. Pero lo que no se dice es que llevan 60 años implementando eso. Nosotros apenas llevamos 10 años. Entonces, bueno, hay un tiempo también de por medio. Entonces, hay algunas brechas. Una principal brecha es la comprensión del funcionamiento de los acuíferos. Tener una mejor información geológica, tener conocimiento de la heterogeneidad de los acuíferos, cuáles son los procesos de recarga, cómo funcionan los acuíferos. Aquí tengo un colega, Jordi, que está trabajando en el estudio hidrogeológico del Itata. Entonces, hay un avance importante que está haciendo la Dirección General de Agua en el conocimiento del funcionamiento de nuestros acuíferos. Un primer lugar es entender que en nuestro sistema de agua subterránea existe la heterogeneidad. Y esa es una constante. O sea, si hay algo que tenemos que entender, que nuestros sistemas de agua subterránea son heterogéneos y eso nos genera problemas. Por ejemplo, mucha gente piensa que la recarga artificial de agua subterránea va a ser un sistema tan simple como esto, en que yo tengo una fuente superficial, inyecto agua subterránea y voy a tener aquí y puedo sacar el agua, inyecto 100 metros cúbicos de agua superficial al acuífero y saco mis 100 metros cúbicos de agua superficial porque piensan que el acuífero es una caja de arena. La verdad es que el acuífero no es una caja de arena. Y esto se inspiró en la experiencia del canal Maipo en Santiago, en que aparecen estratas de material fino impermeable que generan acuíferos colgados,
Llevo tiempo pensando en cambiar este mono, pero no lo he cambiado, pero algún día lo voy a cambiar. Pero la verdad es que vamos viendo el tema de la heterogeneidad, en que se produce la recarga, se produce en acuíferos y el agua empieza a moverse y empieza a moverse hacia otros lados. Entonces, cuando yo inyecto y recargo 100 metros cúbicos, la verdad es que no tengo idea cuánto puedo sacar. Y es un primer problema, porque mucho del enfoque que ha habido sobre la recarga artificial de agua subterránea apunta, y la modificación del código del 2005, que inició el tema legalmente, instauró el principio jurídico de continuidad de la corriente y posibilitó legalmente la recarga artificial de agua subterránea, pensaba en soluciones privadas, particulares. Yo recargo mis 100 metros cúbicos y uso mis 100 metros cúbicos. Pero la verdad es que eso no ha funcionado porque la heterogeneidad nos complica. Entonces, yo apunto principalmente a las soluciones territoriales, donde se recarga agua subterránea y queda el agua en alguna parte de la cuenca. Este es el caso del Maipo. Esto ilustrado, gentileza de la Sociedad de Canales del Maipo. Entonces, estamos viendo otros sistemas de interacciones río-acuífero, cómo empezar a utilizar la recarga y estudiar el sistema. Entonces, hay oportunidades interesantes. Por ejemplo, aquí cerca, un poco más al norte de acá, tenemos el Valle del Cachapoal, donde vimos el efecto de los canales de riego sobre la recarga de agua subterránea, y eso nos permite generar experiencias de manejo de la red de canales para recargar, y en la Junta de Vigilancia del Río de Guillín llevamos 13 años con una experiencia piloto de manejo invernal de los canales y hemos logrado recargar hasta 60 millones de metros cúbicos al año. Es una experiencia que ha sido silenciosa y la estamos estudiando bastante bien. Incluso hasta hubo un programa especialmente de la Comisión Nacional de Riego para estudiar esto. Ahora con el Centro CREAN estamos haciendo una tesis doctoral que le va a hacer seguimiento a esto, que también es financiada en parte por el consorcio. Entonces ahí es donde tenemos este trabajo conjunto. Otro tema importante es la comprensión de las demandas de agua subterránea. Cuando yo hablaba de los ecosistemas dependientes de agua subterránea, hay un tema importante que es la calidad del agua. Cuando hablamos de vamos a hacer recarga artificial de agua subterránea, tenemos que entender que hay ecosistemas que dependen del agua subterránea y si nos equivocamos, vamos a tener un problema porque al hacer la recarga artificial de agua subterránea, vamos a inyectar agua a lo mejor de una calidad diferente a la que el ecosistema estaba acostumbrado, nos podemos causar daño. Y eso es algo que nos pasó en algunos casos. Bueno, cuando tenemos claridad sobre las demandas de agua, sobre los balances hídricos y sobre el manejo de los datos, podemos llegar a algunos acuerdos. Y me encanta mucho mostrar esta foto porque corresponde al acuerdo operacional para la recuperación del lago Laja. Ha sido un éxito. El lago Laja se secó. El lago Laja tenía una capacidad de 5.800 millones de metros cúbicos y llegó a 300 millones. Se secó. Ya no pudo sacarse más porque era imposible sacarle agua. Entonces, como se secó el lago, se sacaron el Salto del Laja y, bueno, fue horrible. Se generó una mesa de trabajo y el presidente de la mesa de trabajo era el representante de la Cámara de Turismo del Laja. Y eso trabajamos durante 3 años y se generó un acuerdo que permitió la recuperación del Laja. Actualmente el lago está en 2.500 millones de metros cúbicos, o sea, está a mitad de su capacidad. Y eso permitió, entre otras cosas, que los agricultores entregaran 10 metros cúbicos por segundo de sus derechos de agua para la preservación del Salto del Laja. Ahí hay un ejemplo de protección de servicios ecosistémicos subsidiado por los derechos de agua de riego. Y eso fue posible con la legislación vigente, solamente un acuerdo entre actores. Entonces es posible llegar a acuerdos. Eso es lo que llamamos proyectos de bien común. Entonces, la recarga de agua subterránea puede ser un ejemplo claro de un proyecto de bien común, pero tenemos que ir desarrollándola. Tenemos que ir desarrollando las metodologías. Aquí hay varias experiencias que puedo mencionar. Aquí está el tema de la salinidad que mencionábamos antes. Pero podemos usar, nosotros acá en la zona central estamos desarrollando proyectos relacionados con recarga artificial usando el manejo invernal de los canales. Aquí hay una experiencia en Copiapó, y esta es una experiencia en el Aconcagua.
Aquí está Carlos Araya de la CASUB de Copiapó con sus sistemas de zanja e infiltración. Estos son los sistemas de la Concagua. Aquí hay más experiencia de Copiapó. Y esto es la experiencia de la Junta de Vigilancia del Diquillín. Entonces, hay temas, como les decía, que hay que ir controlando. La recarga, la calidad del agua es una cosa importante para no alterar los ecosistemas dependientes. Esto es lo que nos pasó en el norte, cuando se recargó con agua de muy buena calidad y eso afectó sistemas que estaban acostumbrados a una salinidad. Y ahí viene la última brecha, que es la gestión integrada, la interacción entre los usuarios, porque resulta que para recargar agua subterránea yo necesito agua superficial. ¿Quiénes manejan el agua superficial? Las juntas de vigilancia, las asociaciones canalistas. ¿Quiénes van a administrar el agua subterránea? Las comunidades de agua subterránea. Entonces tienen que conversar. Legalmente hoy en día eso es factible porque por el principio jurídico de unidad de corriente, toda la administración de agua en la cuenca va a pasar por la junta de vigilancia, pero tienen que integrarse. Y una de las grandes brechas que tenemos en este minuto es la integración entre los usuarios. Hay casos notables de pelea, no voy a entrar en el detalle, pero ahí, mientras no se logre la integración plena y no teórica de los usuarios superficiales por los usuarios subterráneos, va a ser difícil avanzar mucho en la gestión de agua subterránea. Finalmente, la OCDE en sus recomendaciones dice que para adaptarnos al cambio climático en Chile tenemos que hacer un enfoque pangubernamental. Ya, después de buscar en Wikipedia, en Google, qué diablo era un enfoque pangubernamental, encontré que era un enfoque de todo, entre todos. Y me gusta este ejemplo de la Concagua, en que aquí tenemos un sistema de recarga artificial que se hizo cerca de Yayay. El río Concagua le pasó por encima y ahí está abandonado porque no hay financiamiento para recuperar el sistema. Porque muchas de nuestras experiencias de recarga artificial son proyectos pilotos que duran 2 años, 3 años y después se acaba el financiamiento. Entonces, ¿quién puede apoyar el financiamiento? No pueden ser las juntas de vigilancia porque no tienen los recursos. Entonces ahí hay una oportunidad para los gobiernos regionales y eso es lo que significa el PAN gubernamental. Un ejemplo es el sistema de distribución automático de agua en que la Comisión Nacional de Riego ha puesto muchos recursos para construir sistemas de telemetría y de compuerta automática y las juntas de vigilancia, los canalistas la están usando. Ese es un muy buen ejemplo y es una revolución silenciosa que está ocurriendo en Chile. Entonces podemos hacer cosas, pero tiene que ser entre todos. Entonces la gestión del agua tiene que considerar la diversidad territorial y cultural del país. Tenemos que comprender los sistemas de agua subterránea, incluyendo los ecosistemas dependientes. Hay que hacer gestiones de nivel de cuenca. Yo no creo que los sistemas de recarga y de manejo de agua subterránea particulares vayan a funcionar porque es mucha la incerteza. Tenemos que trabajar con las organizaciones de usuarios de agua, que tienen que estar integradas y tenemos que participar todos. Los que manejan el agua, tenemos una tradición de cientos de años en gestión del agua a través de las organizaciones de usuarios de agua. No podemos perder eso, pero también tenemos que tener beneficios quienes conocemos, quienes tenemos el conocimiento técnico, la academia y el financiamiento de alguna forma del Estado. Entonces, en general, cuando la OCDE nos dice hay que hacer un enfoque pangubernamental, hay que trabajar entre todos para ir enfrentando el tema del cambio climático.